Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, por aquí estamos de noche. Bienvenidos al tercer en el sillón dental. Hoy estamos con una invitada súper especial, nada más y nada menos que con la doctora Sara Ramírez. Bueno, la doctora es una endodoncista con más de 19 años de experiencia y dedicación exclusiva a la práctica clínica. La doctora también se ha desarrollado durante 6 años como colaborador docente en clínica de pregrado de endodoncia a nivel universitario. Y también ha participado como expositora en eventos relacionados con endodoncia, tanto nacional como a nivel internacional. Si pudiésemos hablar un poquito de la doctora, ella es cirujana dentista de la Universidad Santa María y tiene su título revalidado de la Universidad de Chile en agosto del 2017. Además, tiene un posgrado y título de especialista en endodoncia, revalidado también por el CONASEO. Que bueno, cuando viese ese currículum, doctora, wow. Quedé impresionada y bueno, bienvenida a En el Sillón Dental. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo y hablar un poco de lo que me apasiona, de lo que hago, así que bueno, ahí estaremos conversando al respecto. Así es. Bueno, Doc, por aquí tengo una lista de varias preguntitas, varios temas a tratar. El enfoque de hoy, Doc, bueno, para nadie es un secreto que en líneas generales nosotros como dentistas, todas o la mayoría de los pacientes nos tienen miedo. Y creo que de los tratamientos que a los pacientes de repente les generan mayor aprensión o temor es la endodoncia. Así que quería hablar un poco sobre los mitos y verdades que usted como endodoncista nos puede relatar. Lo primero, Doc, ¿qué es realmente una endodoncia hoy en día? Ya, bueno, mira, eso es un concepto que la verdad ha cambiado bastante y actualmente está revolucionando muchísimo, ¿ya? Porque la endodoncia como tal que la gente conoce o que más se conoce es como hacer un tratamiento de conducto o lo que coloquialmente llaman matar el nervio, sacar el nervio, quitarle el dolor al paciente. Pero ese enfoque hoy en día ha cambiado totalmente. Nuestra especialidad está más dirigida a tratar de mantener la vitalidad de la pulpa, de preservar el tejido pulpar y hacer tratamientos que llaman regenerativos en los casos que se pueda. Entonces, hoy en día no solo se habla de tratamientos de conducto, sino se habla de terapias pulpar vital y también en casos más complejos o fracasos endodónticos, también estamos hablando hoy en día de reimplantes y autotrasplantes. Todo esto con el objetivo siempre es de preservar los dientes de nuestros pacientes. O sea, lo último es sacarlo y siempre tratar de mantenerlo. Entonces, Wow, eso es un poco lo que está la endodoncia hoy. dijo dos términos que me habló de reimplante y autotransplante. Sí. Voy a saltar un poquitito varias cosas porque me gustaría, ¿en qué casos, así como si un paciente pudiese escuchar esto? Ay, tengo mucho dolor o pienso que mi diente ya no hay nada que hacer. Me dijeron que eso supongo que es cuando ya ni la endodoncia funciona, Doc. Mira, los reimplantes hoy en día tenemos tratamientos de conducto que no son viables de manera convencional. O sea, un diente que ya, por ejemplo, fue sometido a un tratamiento de conducto y que esa endodoncia fracasó y que es poco viable de manera convencional, petirlo o hacer una cirugía, hoy en día extrae el diente, lo trabajas en la mano y luego lo vuelves a reimplantar. La verdad es que eso está teniendo una tasa de éxito altísima, que en muchos países ya se está haciendo el día a día. Como te Qué digo, con el bacán. objetivo de mantener el diente. Y los autotrasplantes es que hoy en día, por ejemplo, una muela de juicio, podemos, suponiendo en un niño o un adulto que le falte un diente central o un lateral, tú puedes autotrasplantar un diente de un lado a otro. Si tenemos una muela de juicio, hay que hacer varios estudios, pero tú pudieras trasplantar, por ejemplo, un premolar numerario a un diente adelante si es que le faltara. Qué bacán. Y luego se cambia la anatomía, ¿vale? Sí, luego le hace la estética, por supuesto. Tú pones un premolar, si lo pones en un diente adelante, pues después eso se le cambia la anatomía. Pero Doctora, ¿y eso se revasculariza? O sea, ¿el mismo cuerpo lo acepta o hay algún o sea, es que proceso? hay varios procedimientos, porque si el diente todavía está en formación, o sea, el diente que tú vas a autotrasplantar tiene el ápice abierto, eso se termina de formar solo, se termina de desarrollar. Ahora, si ya es un Ay, qué diente que bacán. es maduro, ahí hay que hacerle un tratamiento de conducto una vez, o se lo hace antes de autotrasplantarlo, o lo autotrasplantas, es que varía mucho los casos, o Vale, lo claro, me imagino. autotrasplantas y luego le haces la endodoncia. Y luego le haces la parte estética eso funciona bastante bien. Súper. En este caso, usted como endodoncista, ya que estamos hablando de autotrasplante, reimplante del mismo diente del paciente,
en tema de porcentaje es muchísimo más viable y a la larga tiene mejor pronóstico que, por ejemplo, un implante, Pues nada, mira, las tasas de éxito son parecidas, o sea, prácticamente igual que un implante, pero es tu propio diente, ¿entiendes? El que ¿vale? tú estás reimplantando y autotrasplantando. Entonces, el implante es una buena opción cuando ya no hay más, No absolutamente más sé. nada que hacer. Básicamente, entonces, como dijo al inicio, o sea, mucha gente cree que la endodoncia es como algo muy agresivo y al contrario, ahora se trabaja con mínima intervención, como dice usted, si podemos evitar matar el nervio, lo que llama la gente, o hacer tratamientos regenerativos, se prefiere por encima de un tratamiento de Sí, conducto. sí, hoy en día el objetivo siempre a nosotros es tratar de preservar la pulpa en lo máximo que se puede o tratar de hacer procedimientos regenerativos. Ahora, no todos los casos se puede y terminas en la terapia endodóntica convencional, pero lo que se busca es tratar de, o sea, la mejor endodoncia es la que no se hace. Entonces, siempre que se pueda, tenemos que intentar hacer eso y bueno, luego tenemos toda esta serie de procedimientos antes de llegar a un implante. Qué hermoso, Doc, qué hermoso. Me parece muy novedoso porque, claro, yo soy dentista y es algo, supongo que está como muy en boga, Sí. el tema de, ¿usted realiza, qué tan común, doctora Sara, realiza los reimplantes o el autotrasplante? Mira, los reimplantes bastante seguido, los autotrasplantes todavía cuesta un poco, porque bueno, claro, es algo que los pacientes todavía no han oído mucho, les da un poco de temor, que fracase, entonces em, no es porque no sea un procedimiento seguro, sino que todavía cuesta que el paciente se someta a un procedimiento como esto, pero de verdad, mira, en Europa y bueno, en América Latina cada día se hace más. Aquí mismo en Chile hay una doctora que, bueno, ella vive en Inglaterra, pero es pionera en eso, que es la doctora Marcela Salamanca, y tiene muchísimos casos con reportes de éxito. Y bueno, los que nosotros tenemos también, aunque son en menor cantidad, también tienen alta tasa de éxito. Ajá. Vale, doc. Entonces, si pudiésemos, como para que un paciente pudiese pensar, doctora, soy yo candidata para un reimplante. Un paciente, según le entendí, voy a tratar de parafrasear lo que me dijo, que se le realizó una endodoncia, un ejemplo, un paciente de 40 años que a sus 25 se le hizo un tratamiento de conducto, ahora tiene una lesión, una imagen, como yo le digo, que parece un fantasmita a nivel del ápice. ¿Qué casos ese paciente sería candidato? Porque el ápice no está abierto. ¿En qué casos pensamos no solamente en retratar un retratamiento normal, sino como un reimplante, doctora? Lo que pasa es que en la mayoría de los casos se hacen cuando un diente ha fracasado una endodoncia. Y el volver a hacer, por ejemplo, vamos a suponer un premolar que tiene una endodoncia, que fracasó, que tiene un poste de fibra de vidrio, que tiene una corona, que eliminar ese poste y además está cerca de el nervio dentario inferior. Vamos a suponer que fuera un premolar inferior. Entonces, hacer la cirugía a veces es más complejo porque comprometemos otras estructuras anatómicas importantes. Retratar ese diente también es complejo porque tenemos que sacar un poste, tenemos que sacar una corona, entonces lo que se puede hacer en ese caso, y es mucho más factible, es hacer una extracción atraumática, o sea, tienes que hacer una extracción muy suave, sacar el diente, limpias toda la parte que tenga la lesión, por el cual lo rellenas atrás y lo vuelves a poner en su sitio. Claro, todo esto tiene un protocolo, tiene un tiempo de trabajo, normalmente hay que trabajar con un equipo grande. Otro caso que hemos hecho nosotros es por ejemplo, tenemos 2 casos de incisivos laterales con una Ok. anatomía que es atípica, que se llama Densing Dens, y tienen un surco muy grande, un surco que se llama que comunica, un surco nasopalatino que comunica toda la raíz del diente. Entonces, hacer una cirugía para sellar ese surco prácticamente es imposible. De hecho, esos eran unos dientes que antiguamente se mandaban a extraer y se Se sacaban daban por la por taza, perdidos, se claro. daban por perdido. Hoy en día tú lo Ahora puedes sacar y ese surco lo puedes limpiar en mano, rellenarlo y volverlo a reimplantar. Y hoy en día hay materiales bastante biocompatibles, entonces estamos hablando de biocerámico y, y la verdad es que tienen una tasa de éxito muy súper alta. qué increíble, qué bacán. Qué Sí. bacán, doc. Y es algo muy novedoso y por supuesto que es como lo actual.
Es como, podríamos decir, doctora, a veces yo le digo a los pacientes, no sé, que están consultando de algo que de repente no dejan de ser tratamientos efectivos, pero de repente yo le digo al paciente, es como si ahorita en el 2026 andas en bicicleta en vez de tener un auto o algo así, Exacto. o en vez de llegar a la montaña, en vez de verte irte en bici, te vas en un auto o al contrario. Entonces, es bien importante que el paciente sepa que hay muchas opciones. Doc, yo que pienso que también es quizás es porque no está muy conocido y el paciente a veces teme. Claro. Siento que es como la odontología de mínima intervención, que a veces el paciente si uno no hace un sellado, o sea, si uno hace el sellado, pero ¿por qué no usó la turbina? Pero es porque quizás escuchan otras cosas que Sí. sienten que está como uno subtratando, por así decirlo. Mira, los casos que nosotros hemos tenido, la verdad, bueno, primero informamos, los pacientes de verdad no tienen ni idea de estos tratamientos, le informamos, les hacemos llegar paper, entonces, claro, les cambia la visión totalmente cuando ven que ya eso se está haciendo de hace mucho, que no es algo nuevo, eso ya tiene años haciéndose, leen la tasa de éxito, leen los papers, y la verdad que, mira, los que le hemos practicado hemos tenido éxito, así que estamos súper contentos con eso, porque, bueno, al final nuestro objetivo siempre es salvar los dientes. Por supuesto. Doc, y bueno, hablando de salvar, si nos volvemos como a la endodoncia convencional, ¿por qué usted como endodoncista, la endodoncia duele, doctora? No, hoy en día, o sea, siempre ha existido, estos son procedimientos que se hacen bajo anestesia y hoy en día, gracias también a todos los estudios, ya sabemos en ciertos casos, cuando los pacientes sobre todo llegan a la consulta con mucho dolor, combinaciones de anestésicos, ciertas técnicas que han ayudado a mejorar que sea un procedimiento totalmente indoloro. Ok, claro, Doc, yo quizás también ellos puedan pensar el por qué como paciente asocio la endodoncia con dolor, porque y vamos a decir así, hay muchos pacientes que acuden con dolor a la clínica y se tiene que hacer un tratamiento de conducto, ¿vale? Entonces, Sí. quizás también eso pueda estar asociado allí, pero en teoría tenemos las anestesias y el paciente debería estar súper Mira, bien con eso. muchos pacientes yo creo que vienen con el mito, o sea, con la idea, porque han oído por experiencias antiguas de que eran procedimientos muy dolorosos, pero de verdad hoy en día, como te digo, la anestesia, o sea, todos son procedimientos que se hacen bajo anestesia. Muchos pacientes durante el tratamiento se duermen, están relajados, así Sí, que a veces dicen, ya terminaron, como que eso era todo, porque es que mi tía, mi abuela, mi mamá, todos me habían dicho que era algo terrible. exacto. Doc, sí, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a ese paciente que, bueno, primero esta pregunta, todas las endodoncias o todo paciente que necesita un tratamiento de conducto, sí o sí el diente debe doler? Es decir, ¿qué señal de alerta debe tener un paciente para saber que posiblemente necesita un tratamiento de conducto? ¿Es solo el dolor? Ya, no, una pregunta muy importante y porque para nada. Eso también es un mito que la gente cree que tiene que esperar que duela. O sea, si me duele, voy a necesitar un tratamiento de conducto. Y nada que ver. O sea, muchas veces el paciente no siente absolutamente nada de dolor, sino fue un hallazgo radiográfico que indica que necesita la endodoncia. Entonces, de verdad lo más importante es la prevención y acudir a su cita y no pensar que el dolor, porque a veces hay casos que duelen mucho y no necesariamente van para endodoncia. Y puede pasar lo contrario, un diente que jamás ha dolido y muchos pacientes dicen, pero ¿por qué me van a hacer un tratamiento de conducto si no me ha dolido? Bueno, resulta que cuando tú le haces pruebas al diente o ves radiográficamente, hay signos y síntomas de que nos avisa que la pulpa está inflamada o infectada, y entonces hay que abordarlo. Entonces no debemos guiarnos nunca por el dolor. La verdad hay que hacer controles, hay que hacer su radiografía, acudir a su dentista y no descuidarse, porque no necesariamente te va a avisar un dolor. Y esos pacientes que empiezan con un cuadro que tienen dolor, sin una sintomatología, están muy graves, a los 2, 3 días pasó el dolor, ¿me curé? No, no. Eso también es otro error que mucha gente se deja estar y cree que cuando el diente deja de doler, ya está, se curó solo. Y realmente eso no es así. Muchas veces pasa que en ese proceso de inflamación, luego la pulpa se necrosa, se muere. Hay un periodo de que no duele, pero ahí es donde las bacterias aprovechan de invadir nuestros dientes y luego son estos pacientes que aparecen con el tiempo con la cara inflamada, con una infección aguda. eh, si un diente duele, primero prevención, no hay que guiarse por dolor, pero si un diente duele, hay que estar más Una señal de alerta. una señal de alerta y siempre acudir a su dentista. Doc, y eso que acaba de decir del tema de los procesos inflamatorios, o sea, que inflamatorio, básicamente, si eres un paciente y estás viendo esto y de repente sientes que
se me inflama la cara, de repente pasa, vuelve. Yo les digo a ellos que es como una bomba de tiempo. O sea, yo trato de expresarme de la forma que puedan entender, porque realmente llegué a ver muchos pacientes graves, o sea, Sí, en UCI y lamentablemente vi varios que también fallecieron por un diente que no fue tratado endodónticamente. sí. Y son cuadros que se agudizaron y se dejaron pasar harto tiempo. No, y las personas tienen que entender que la boca es un sitio que tiene muchos vasos sanguíneos que nos comunica con el cerebro, con el corazón, con otros órganos y que cualquier bacteria, o sea, nos puede complicar, exacto. Y lo otro que también mucha gente ha oído, yo sentía en la encía una pelotita, pero después se me iba y se me desaparecía. Esa pelotita también es una señal de De acudir a su alerta. dentista, de tomar sus radiografías y de prevención. La famosa espinilla. No, La famosa, exacto. yo la veía, se veía blanco, no pasaba nada. No, doctora, pero no duele. Es tu organismo luchando con la infección. Doctora, Así ¿y ha es. tenido algún caso así que ha llegado como muy, muy grave, alguna celulitis, algún flegmón, algo que ha tenido Sí. que derivar a nivel intrahospitalario, doctora? Sí, una vez nos tocó una paciente, sobre todo en una inflamación que ya comprometía piso de boca, tenía 3 días con fiebre. Esos pacientes hay que mandarlos inmediatamente a urgencia. De hecho, terminó hospitalizada prácticamente una semana con una celulitis. Entonces, Es grave. es Eso, grave, es la sí. señal, como dice usted, el aumento de volumen, la fiebre, dificultad para tragar, dificultad para respirar. Zona caliente, enrojecida. Sí, sí. Y lo más seguro, Doc, o sea, que usted como endodoncista, esos cuadros igual son cuadros ya que son crónicos, que el paciente normalmente O tiene sea, muchos años sin hay atención, casos que son, no, depende. Casi siempre es crónico, pero sí hay casos que son agudos, o sea, es que que el surgieron de paciente la noche más rápido. surgen de un momento a otro. Y también uno de los problemas que hay ahorita a nivel mundial es que muchísima gente se ha automedicado por mucho tiempo, le duele la cabeza, toma amoxicilina, entonces hay mucha resistencia bacteriana, mucha resistencia a los antibióticos y entonces son pacientes que de repente empezaron a sentir la inflamación, tomaron amoxicilina, pero ya ese medicamento no le hace nada porque toman amoxicilina como si fuera algo. Tienen dolor, toman Como si amoxicilina fuera una menta. sabiendo que eso no es para el dolor. Doctora, Entonces, y en estos casos, por ejemplo, si un paciente o en qué casos usted como endodoncista y especialista en endodoncia indicaría, por ejemplo, una toma de antibióticos, ya que estamos hablando de la resistencia a la insulina, perdón, a los antibióticos y todo esto? cuando se indica es cuando tiene algún compromiso sistémico. De resto, si el paciente está inflamado y tú abordas y controlas la infección en la boca, no hace falta tomar antibióticos. O sea, que tú puedas empezar a hacer el tratamiento endodóntico, limpiar la lesión, si se puede drenar, realmente no requiere antibiótico. Ahora, ya el paciente tiene compromiso sistémico, como te digo, ya está decaído, ya ha tenido fiebre, entonces ahí ya tenemos que considerar que debemos indicar antibióticos. Perfecto. Doc, ahora, hicimos el tratamiento de conducto, ¿vale? En líneas generales, usted como endodoncista, ¿considera que la fase de rehabilitación o que es igual o más importante que el tratamiento como tal de conducto, doctora? También es importante esa pregunta porque muchas personas hacen el tratamiento de conducto y lo dejan hasta ahí. Y resulta que el tratamiento de conducto de la endodoncia no está lista hasta que no tenga su rehabilitación completa. Hay muchos estudios que indican que el fracaso de un tratamiento de conducto está bastante relacionado a filtraciones o que no se hicieron la restauración. Entonces, un diente tratado endodónticamente no se culmina hasta que no tenga la restauración adecuada. Es muy importante, yo siempre le digo a los pacientes, mira, lo más importante ahora es la restauración, hacer una buena restauración, no descuidarte porque mucha gente dice, no, ya se me quitó el dolor, estoy lista, se quedan con la pasta provisoria que uno muchas veces deja y el rehabilitador no quita, pasan años así, eso se contamina. Y el otro problema es que cuando tú tienes un diente ya con tratamiento de conducto, muchas personas piensan, no, ya eso no se está listo, eso no se me va a infectar más ni nada. Y sí, efectivamente un diente que ya tiene una endodoncia se puede reinfectar y se puede contaminar, más si no hacemos la restauración definitiva y después si no hacemos los controles. Siempre hay que estar controlándose. Los controles a nivel endodóntico en los ciclos en que sería lo ideal, ¿cuáles serían, doctora?
También depende del caso, porque, por ejemplo, un paciente que llegó con una infección, que tiene una imagen que tú lo ves en la radiografía o en un CBCT, ves una imagen que ya compromete el hueso, lo ideal siempre es hacerle sus controles radiográficos y clínicos a los 13, 12 meses para ir chequeando que esa lesión que apareció por la infección vaya desapareciendo en el tiempo, o sea, que el hueso vuelva a regenerarse y a recuperarse ahí. O sea, nunca descuidar. Dientes infectados, sobre todo, hay que hacerle control a esos pacientes al año, luego a los 2 años, hasta que veamos que haya reparación de eso. Doc, ahora hablando del tema de los seguimientos, hay algo muy común que de hecho es justo, le estaba comentando al inicio, que estos últimos 2 meses me han llegado muchos pacientes. Le voy a básicamente este escenario. Mira, tengo las dos paletas flojas. Cuéntame, ¿qué te pasó? No, mira, cuando tenía pacientes de 35, 40 años que de niños tuvieron golpes o traumas, que piensa que se cayeron de su propia altura o algún golpe por riña, cualquier cosa, pero fue un trauma de alto impacto. Después de 20 años, los dientes están moviéndose. Doc, ¿nos podría hablar sobre los golpes en los dientes y el tema del traumatismo como endodoncista? Sí, es también un tema muy importante porque mucha gente hoy en día, y sobre todo en la edad preescolar, ocurre en adultos, por supuesto, pero hoy en día en la edad preescolar y escolar es donde más vemos accidentes, bueno, por la misma edad, porque están jugando, y vemos accidentes que tienen traumatismo en los dientes, y lo primero que siempre se debe hacer, o sea, nunca confiarse, es ir al dentista, porque muchas veces no, en el momento puede ser que dolió, luego se le pasó, pero con el tiempo pueden aparecer las secuelas de ese traumatismo, como necrosis de pulpar. Entonces en ese momento quizás había que hacer un tratamiento de conducto, quizás había Doc, que si pudiésemos esterilizarlo. describir qué es la necrosis, ¿cómo se vería? O sea, imaginemos que esto lo está viendo un paciente que no tiene ni idea. ¿Cómo podríamos decirle a un paciente qué es la necrosis y cómo él lo podría ver a nivel externo o algo, o como Mira, señal? los dientes tienen por dentro, los dientes tienen por dentro un tejido vascularizado. Tejido es un conjunto de vasos sanguíneos junto con el nervio. Cuando como todos los vasos sanguíneos, circula sangre a través de ellos. Cuando tú tienes un impacto o alguna caries o algún traumatismo grande, esos vasos se pueden, como decir, colapsar y deja esa circulación. Es como cuando se muere, Sí, la muerte palabra del no sé. tejido. Ajá, es como muerte del tejido. Entonces, muchas veces con el tiempo puede ser que no dolió, pero uno empieza a ver como un cambio de coloración. O sea, el paciente tiene que estar pendiente si ve un pequeño cambio de coloración en el diente, si me lo veo un poco más amarillo, si se me puso más grisáceo, porque esos son señales de que en ese momento o años atrás ese traumatismo con el tiempo sí afectó el diente. A ver, dientes que se calcifican, dientes que se necrosan, por eso es que ante un traumatismo, sea el que sea, lo ideal siempre acudir al dentista, a un control, a una radiografía, a ver si tiene movilidad o no. A veces el diente con el traumatismo se intruye o se mueve, si hay fractura de tabla. Sea, se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás. La Sí, fractura de tabla, Doc, entonces sería como que se fractura el hueso, o sea, la parte, por ejemplo, si este es el diente, la parte como más externa que nosotros tenemos de este sí. lado, Ocurre una cosa que se llama subluxaciones laterales, que es como que la raíz del diente, si este es el hueso, es como si la raíz del diente se mueve y puedes fracturar la como, tabla. claro, claro, Entonces, como una penetración, de algo así se llama, ¿cierto? eso puede provocar que el paquete vascular nervioso haya También se un corta. trauma ahí y con el tiempo aparezcan estas secuelas. Por eso que Doctora, hoy, y ese día, o sea, en ese momento estamos hablando de cualquier edad, ¿cierto? De 6 años en sí, adelante. es que no, puedo, sí, claro, eso es otra cosa importante. Los dientes, bueno, no hemos hablado de dientes evolucionados que hoy en día también son temas que se están abordando mucho en colegio, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que mi hijo o yo mismo o cualquier persona tenga un accidente y su diente se la avulsione, o sea, se salga de la boca? ¿Ok? Y es importante saber y educar, tanto a nivel de casa, colegio y uno mismo, qué hacer ante esa situación, ¿ya? Porque si yo tengo, por ejemplo, un diente, si yo tengo un hijo con dientes de leche o dientes temporales, si yo tengo una abulsión de esos dientes, o sea, si un dientico de él porque se cayó en un columpio, se salió, ese es un diente que no hay que reposicionar, hay que ¿Vale? acudirlo, o sea, lo podemos recoger y llevarlo al dentista. Pero ahora, si es un diente permanente,
si es un accidente con un diente permanente, lo primero y principal que debemos hacer, bueno, primero la calma, porque claro, en ese momento uno se ve sin diente o ve a su hijo sin diente, uno entra en estado de pánico, entonces lo primero es la calma. Segundo, si el diente se cayó, se salió, pues buscarlo y tratar, lo más importante es tratar de tomarlo por la corona del diente, nunca, nunca, nunca tocar la raíz. Si está sucio, si uno lo ve sucio, tratar de en ese momento o lavarlo si tenemos disponibilidad de leche fría o suero o la misma saliva de la persona, del paciente, si en el caso del niño que puede escupir en un vaso y tratar de limpiarlo o ¿Nunca con metiéndoselo en agua, la... doctora? ¿Agua O sea, normal? No. o sea, agua se puede, pero es la última opción. Ya, la ¿Vale? última opción Ok. de todas estas es el agua. Antes de Entonces, si dejarlo pudiésemos sucio, organizarlo, entonces, como, bueno, mantuvimos la calma, buscamos el diente, lo tomamos por tratamos la de corona. limpiar, lo Lo tomamos tomamos por por la la corona. corona es esto que se Es ve, los no dientes tienen tocar la raíz. como unas patitas, esa es la raíz que habla la doctora. Entonces, ya tengo Lo el diente, vemos. ¿Está ¿vale? sucio o no está sucio? Si está sucio Okey, y tenemos disponibilidad porque tenemos al frente una panadería o algo, leche fría, lo ampliamos con leche fría. No ¿vale? tenemos leche fría, tenemos una farmacia al lado, solución fisiológica. No tenemos con saliva, el mismo paciente, el mismo niño, o escupe en un vaso, o se lo ponemos en la boca, o yo misma, si es mío, adulto, tratar de con la saliva eso. Y por último, si no, pues con el grifo del agua, con agua. Lo Vale. siguiente es, y si nos atrevemos, que ojalá sea así, es tratar de reposicionar el diente lo más rápido que se pueda, o sea, inmediatamente, volverlo a colocar por donde se salió. Y hacer que la persona o mi hijo muerda una tela o algo suave y acudir a urgencias. Y si nos da miedo, Tiempo con respecto al tiempo, ¿esto en cuánto tiempo debería ocurrir aproximadamente? no, o sea, el tema es que todo esto deberías tratar tú antes de una hora, hacer todo esto para ir al dentista. O sea, El entre pronóstico más es el pronóstico mejora, claro, como te digo, hay muchos pacientes llegan con el diente en la mano porque no se atreven a volvérselos a colocar. Entonces ahí lo mantenemos en un sitio con humedad, como te dije, en cualquiera de estos medios y me voy corriendo porque no me atrevo a colocarlo, me voy corriendo a una urgencia o a mi dentista para que ellos te lo reposicionen. Entonces, y eso ojalá, o sea, el pronóstico, si ocurre antes de una hora, es mucho mayor. Ya a partir de una hora, el pronóstico de ese diente futuro, de que hayan consecuencias por eso, va aumentando. vale, doctora, entonces el paciente, imaginemos que, bueno, tenía a mi hijo, ya sé que es un diente, lo que se Permanente. llama permanente, de la que la gente llama de hueso o permanente, se cayó, lo tomé, mantuve la calma, busqué el diente, lo trasladé, ¿eso se traslada en un vaso, doctora? O sea, en cualquier medio ¿De que tú referencia? puedas mientras esté húmedo, o sea, no dejar el Vale, diente seco, ni echarle aire, ni agarrarlo por la raíz, o tratar de entiendo. mantener. Si Okey, fuera yo, o sea, si fuera mi caso, yo me lo puedo poner en la boca, debajo de la lengua y irme. Claro que de repente un niño, si es tu hijo, da por el nervios, se lo puede trauma, tragar por el trauma, entonces la lo, sangre, el lo metes estrés. en algún sitio lo más limpio posible que se mantenga húmedo. Vale, doctora, entonces llega, imaginemos que te llegan en un medio correcto, imaginemos que sea una leche fría o en la misma saliva del paciente. Doctora, usted como endodoncista, a partir de entonces, ¿qué indicaciones se le daría a los papás? ¿Qué se hace en la consulta? ¿Nos podría comentar un poquito de eso? ¿Se tiene que hacer tratamientos de conducto sí o sí? ¿Cómo se abordaría todo eso, doctora? ¿Cómo se fijaría el También, diente? mira, va a depender de muchas cosas, de si el niño o la persona, depende de la edad, si todavía el ápice estaba abierto o estaba cerrado. Si el ápice estaba abierto, normalmente nosotros tratamos de intentar lo que se llama una revascularización, o sea, cuando es reposicionando, se feruliza el diente, se le manda una dieta blanda, la higiene es súper importante, tratamos de mantenerlo en observación, el diente siempre. Ahora, si ya es un diente que está completo, muy probablemente después que pase el tema de traumatismo, o sea, porque hay que pensar que remete muchas veces estos casos por la caída, hay que agarrar puntos en los labios, Claro, puede haber fractura también de hueso, claro, hay que ver todo eso, pero se inicia la endodoncia lo antes posible, o sea, la semana siguiente, cuando baje un poquito eso, pero no, muchas veces hay que iniciar la endodoncia lo antes posible para evitar también que después aparezcan consecuencias como reabsorciones o infecciones y esas cosas. Pero de verdad, el paso a seguir va a depender de la edad, de la madurez del diente, ¿entiendes? O sea, es que esté el hay lápice muchos cerrado o factores que hay que abierto, evaluar. que hay que evaluar, sí. Por eso Claro, es que como siempre decimos, no es una receta de cocina, pero en líneas generales lo más importante es accionar.
Doctora, entonces sí o sí lo más adecuado en casos de abulsión. ¿Qué es abulsión? A mi hijo se le salió el diente por un trauma. En estos casos sí o sí el tratamiento del conducto debe realizarse, Necesariamente. Como te digo, ¿vale? depende de cuánto tenga esa persona la raíz formada. ¿Entiendes? Si Vale. todavía no está, si todavía es un ápice inmaduro, ¿Y uno si está puede formado? intentar. Sí. Ok, Si está formado, aunque pudieses intentar que ocurriera una revascularización, casi terminan en endodoncia. O sea, en hay que hacer la endodoncia. endodoncia. Pero cuando son los ápices abiertas, ahí tenemos la oportunidad de ver si podemos lograr eso. Doctora, y eso, bueno, ajá, se cayó o sea, el diente se colocó. Si yo realizo la endodoncia, eso va a evitar que en un futuro este diente, y para los que la doctora habló ahorita de reabsorción. ¿Qué es reabsorción? Imagínense que tenemos este lápiz y es como si el lápiz empezara a desaparecer de la punta hacia abajo. Literal es como si el diente se estuviese autodestruyendo, para que sea como bien sencillo de explicar. Doc, ¿la endodoncia me garantiza que la reabsorción es menos probable que aparezca? Es menos probable que aparezca. O igual puede aparecer, o sea, una de las consecuencias, por eso te digo, entre más tardes en acudir al dentista, una de sus posibles consecuencias es que se produzca una reabsorción. Por eso es importante ir lo antes posible. No solo es hacer la endodoncia lo antes, sino acudir a tu dentista, o sea, una vez ocurrido el traumatismo, antes de la primera hora. Vamos a evitar una de esas posibles cosas que ocurran. Pero que hagamos la endodoncia no necesariamente uno la hace para tratar de nada, pero a veces pasa que el diente por el mismo traumatismo, por las condiciones en que se trasladó, el diente termina reabsorbiéndose y bueno, se pierde al final. Doctora, en este caso, actualmente se manejan con materiales como biocerámicos, podemos hablar un poquitito de eso, o sea, ¿qué material actualmente usted utilizaría en un caso como el que hemos descrito de abulsión, de que se haya salido el diente? O sea, De preferencia, si tengo que hacer la endodoncia, hoy en día, mira, hay muchos tipos de cemento. Realmente en las endodoncias convencionales, el cemento que uses no te va a aumentar el éxito o no de la taza, pero vale, en casos como estos, sí. O sea, los biocerámicos, como te digo, son materiales biocompatibles, bioestimuladores, entonces muchas veces no son un eso plus favorecen, o claro. favorece. Exacto. Vale, favorecen como que al final la tasa de éxito sea mucho mayor, Sí, o que mucho haya menos mayor. probabilidades de que en muchos años puedan perder las piezas. De verdad, mira, para los papás es lo más, o sea, o para la persona que lo ocurre, es saber qué hacer en el momento, porque mucho más depende de ellos que a veces de nosotros, porque a nosotros nos han llegado pacientes que no, fue ayer, fue hace 3 días que traigo el diente, ¿entiendes? Entonces, Claro. eh, hay que hacer como una cadena informativa, ojalá que se está haciendo, pero falta más información de difundir ese, que la gente sepa lo que hay que hacer en caso de avulsiones, sobre todo porque ocurre muchísimo. O sea, ocurre muchísimo todos los días. O sea, en los colegios, los parques, y sobre todo, como te digo, es En más edades propenso en tempranas, la edad, porque sí. ellos están jugando, y andan siempre En personas corriendo. deportistas, ¿sabes? Nosotros nos llegó un chico también de que por una bicicleta se cayó y tuvo ebullición de los dientes. Bueno, gracias a Dios llegó A tiempo rápido, a tiempo y bueno, están sus dientes bien, pero es importante observado. saber qué hacer, sí. Doctora, y eso, una vez tuve un caso de un paciente que me dijo exactamente así, estaba jugando básquet y sabes que obviamente son de contacto, son deportes de contacto y bueno, uno de los compañeros o sea, le dio un golpe y básicamente el paciente me dijo: "No, doctora, o sea, se le movió como un tras un tro un como me dijo así, yo sentí que se me salieron como 2 dientes, y él solo como que se volvió a arreglar, así como si se me sale el brazo y yo mismo me lo reposiciono". Básicamente eso fue. Ahora, este caso, recuerdo que el paciente se fue a Europa, yo le indiqué hacer escáner, en ese caso lo vimos, le dijimos que tenía que hacer un seguimiento demasiado cercano, que lo ideal era hacer un tratamiento de conducto, porque obviamente él mismo y cuando llegó a nosotros ya había pasado harto tiempo, ¿vale? Había pasado, de hecho, los dientes le habían quedado como más extruidos. En estos casos de luxación, ¿cierto? Se Mira, encasillaría en ese parte. o sea, como te digo, siempre para nosotros tomar decisión de hacer una endodoncia o no, siempre vamos a partir por la vitalidad, o sea, porque el diente preserve su vitalidad. Entonces, claro, muchas veces cuando ocurre esto, el paciente debe acudir a una clínica porque
puede ser que tenga fractura de raíz, puede ser que tenga fractura de O tabla. sea, Entonces, claro, claro, y él de repente en ese momento no ve absolutamente nada de eso y aparezca después con el tiempo. Y lo otro es que uno puede hacer, en el día del traumatismo, si él acude a una cita, uno puede hacer unas pruebas de sensibilidad que, aunque en ese momento no son 100% confiables, porque el mismo traumatismo no nos va a permitir tener como ciencia cierta, ya uno parte de ahí, si el diente responde, no responde, luego lo vuelves a citar a la semana siguiente. O sea, hay que controlar mientras esos dientes tengan vital, como te digo, hoy en día la endodoncia va dirigida a la que no se hace, o sea, tratar de preservar siempre, ese es nuestro objetivo, preservar el tejido pulpar ahí. Entonces, mientras nosotros tengamos respuesta, mientras no tengamos ningún signo ni síntoma de inflamación o infección pulpar, debemos intentar mantener nuestros dientes sin hacer ningún tratamiento. prevenirlo al máximo porque, claro, estamos preservando la pieza dental. Pero Doctora, bueno, hay que, puede pasar que, por ejemplo, estos pacientes, suponga que el diente se le mueva con la endodoncista, hacen esas pruebas que son frío, calor, ¿cierto, doc? Como las pruebas de sí, vitalidad. Y hoy, que hoy es 8 de abril, el paciente responde y puede pasar que en 6 meses el paciente ya, el diente ya no tenga sí, sensibilidad, doctora, o no sí. responda. Sí, tal cual. O sea, por eso es que esas pruebas de sensibilidad pulpar siempre hay que hacerlas, porque como te digo, el mismo día del accidente normalmente no nos da una respuesta clara, porque Pues estamos, son como pues, falsos positivos, claro, falsos. tenemos un paciente que tiene un traumatismo, que seguramente tiene laceración, que está sangrando. Entonces hay que hacerle seguimiento a esos dientes. O sea, decirle al paciente, mira, como te digo, todo va a depender del caso, si tiene una fractura radicular, a qué nivel fue la fractura radicular, porque hay fracturas radiculares en que no se hace absolutamente nada, hay fracturas radiculares en que sí, hay que sacar el fragmento fracturado, hay fracturas en que hay que hacer la endodoncia. De verdad, lo más importante siempre es acudir a hacerse Y un hacer seguimiento, doctora, hacer porque esos seguimiento. casos que el paciente, o sea, si tuviste algún traumatismo, siempre piensa que es, o sea, tienes que toda tu vida tener un control de esas piezas. Es Seguirlo por como un un buen paciente tiempo, que sí. es diabético, que es hipertenso, bueno, pasó ese accidente y de por vida debes tener, porque muchas veces siento que como que pasa el proceso, muchas veces se evalúan, de repente toman los tratamientos indicados en el momento, pero se les olvida. Y cuando Sí, ya después con el paso de los años es que empiezan a ver cierta movilidad, empiezan a ver cambio de coloración, que era lo que estaba comentando usted en un inicio. Entonces, es como que siempre, así como vamos al médico por el ginecólogo, si soy hipertenso voy a mi cardiólogo, siempre debe haber un control cercano a nivel de esas piezas, doctora, ¿cierto? sí, y lo que hablamos al comienzo, o sea, no guiarse por el dolor. Yo creo que el 99% de los pacientes es, si me duele, voy, pero no necesariamente va a haber dolor. Entonces, hay que hacer control, prevención, control. Otra cosa que pasa mucho, la gente, y yo siempre se los explico a mi paciente, le digo, es que todo es caro. Yo le digo, mira, si usted se hiciera su prevención, su limpieza, no es caro, o sea, porque no tuviéramos caries, porque no llegáramos a endodoncia, porque no llegáramos. El tema es hacer el hábito de ir a nuestras controlas, nuestra limpieza y Evitar. mantener nuestros, Sí. exacto, Sí, evitar doctora, eso. yo creo que es tema de la concientización. Yo siento que hay mucha desinformación, ¿vale? Como desde que cuál es el cepillado más importante, que antes de dormir hay que cepillarse, que el azúcar genera caries. Por supuesto que nosotros como dentistas, yo creo que nuestra vocación es también ayudar. O sea, yo lo siento y lo veo en los colegas que más están allí con los pacientes y jamás es como actualmente yo siento que la prevención es la piedra angular, o sea, si nosotros podemos enseñar, educar, capacitar al paciente de que tiene las herramientas para evitar estos tratamientos como el que estamos hablando Claro, hoy, es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, como dice usted, no es que la odontología sea cara. Yo tenía, no sé si hay un colega que dice lo caro es el descuido y que sepan claro, que por supuesto que a la larga van a tener consecuencias porque son procesos que llevan muchos años en formación, pero si nadie nunca los ha enseñado a cómo cepillarse, si no se cepillan, si se cepillan una sola vez al día, si no utilizan pastas dentales con flúor, si consumen alimentos altos en azúcar, es como los hábitos, la dieta, es un conjunto de todo, cosas todo. que Súper se importante mezclan. esto que estamos hablando, porque yo creo que ya estamos como finalizando de que la endodoncia es, como lo dice usted, ahorita nosotros, si podemos evitar realizar ese tratamiento, es lo ideal.
Y lo que comentaba del dolor, la mayoría de los pacientes que me llegan más graves no tienen ningún dolor, Así porque es. pasa desapercibido y como no hay dolor, no hay ninguna señal de alerta. Pero acuérdense que la importancia de acudir con su especialista de confianza, como dice la doctora, y el tema de las prevenciones, doctora, de prevenir, bueno, en lo que siempre Sí, trabajamos. Bueno, yo soy full partidaria de la prevención ahí con los pacientes, doctora. esa es la base, realmente esa es la base de todo, la prevención. Súper, Doc, para finalizar en los momentos así como o lo más clave, los tips que nos podemos quedar de este podcast, Doc. La endodoncia, por supuesto que no duele. Muchas veces lo que puede doler es esperar y ahí es cuando pensamos que hay como a nivel económico puede ser mucho más costoso y a nivel biológico. Eso para Sí, nosotros es lo que más nos duele. Porque es sí. como yo le digo al paciente, es como si tienes una infección y te cortas un dedo. Si yo no hago una endodoncia y es como si, y que a veces me dicen, ah, doctor, ¿y por qué no me lo saca? ¿Cómo? Sí, No, esa es mi pelea constante porque le digo, no tienes ni idea todo lo que trae extraerse, sacar, o sea, un es el implante, por inicio su de un el implante es caos. una buena opción, pero de verdad cuando ya no hay más nada que hacer. Sacarse un diente, o sea, prematuramente, cuando tú puedes salvarlo, pierdes hueso, los dientes se mueven, afecta la oclusión, o sea, tiene muchas otras cosas que te afecta hasta tu salud, la digestión, a la hora de masticar. Sí. Entonces, En la siempre, respiración, sí, la deglución, todo. siempre hay que luchar por sus dientes. Ojalá Sí. sanos, con prevención, y si no, hay una buena endodoncia, tratamiento de conducto, hacerle seguimiento, su buena restauración, como dijimos, no quedarse con la endodoncia. La endodoncia no termina hasta que el paciente no se rehabilita el diente y hacer sus controles. Yo siempre le digo a los pacientes, mire, usted se puede comprar el último Tesla que hay ahorita, el último carro, pero si usted ese carro en 10 años, usted no le hace mantenimiento, no lo revisa, o sea, es Por supuesto que va a fallar. entonces, muchos pacientes creen que ya me hizo una endodoncia o me hizo un implante y ya es para toda la vida. No, eso no es para toda la vida. Se puede reinfectar, se puede filtrar, entonces hay que hacer control. Control, Control. prevención, creo que la base y lo que la gente tiene que hacer. O sea, es mucho más económico ir a tu dentista, hacerte una limpieza, una radiografía una vez al año, que a esperar a que aparezca todas estas cosas Cuando ya ha eh, avanzado tanto y ya cuando ya ha avanzado. lamentablemente no hay mucho que hacer. Sí, doctora, la prevención. Entonces, ya sabemos que entonces salvar un diente hoy en día es más fácil que nunca. Vio que la doctora nos habló de reimplantación, nos habló de, ¿cómo fue la otra? Autotrasplante, Ajá, reimplante, autotrasplante. terapia pulpar vital, donde Como sacamos sea, vamos a parte. salvar esos dientes, doctor. Exacto. Y un golpe en un diente no siempre se ve, así que, pero sí puede avanzar, así que muchas veces avanza de manera silenciosa, muy importante. También podríamos decir que el peor error no es controlarse después de un golpe o no acudir a los controles pertinentes. La última, que perder un diente debería ser la última opción. Así es, Ahora, así es. ya sabemos que obviamente la endodoncia no es un enemigo, es realmente lo que nos hace salvar una pieza dental y que los golpes debemos estar muy, muy alertas, ¿vale? Cuéntenos, doctora, para finalizar, si quiere puede decir sus redes sociales, qué proyectos tiene, cuéntenos un poquitito, doctora. Aquí el podcast, el sillón es de usted. No, bueno, las invito a seguir mis redes, Mara Odonto. Estoy metida ahorita bastante en el mundo digital, porque todo esto de autotrasplante y reimplante, hay que hacer biomodelos y hay que hacer una serie de cosas. Así que, bueno, si ven mis redes lo van a ver. Doy cursos sobre eso, estaba dando cursos sobre la digitalización en endodoncia. He tenido la oportunidad de participar aquí en universidades, me han invitado a regiones y me encanta. O sea, la verdad, cuando tienes la oportunidad de digitalizar la boca de un paciente y verla antes de abordar a un paciente, te cambia la visión totalmente. O sea, hace procedimientos mucho más rápidos, mucho más seguros. La odontología está avanzando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos haciendo, o sea, ya se está hablando de hacer simulación con cosas virtuales. Qué bacán. Sí, o O sea, sea, la no es verdad. lo mismo que hace 19 años, doctora. No, para nada. No, para nada. Hoy los tratamientos, imagínate las endodoncias, antes los pacientes decían 10 citas, 20 citas, hoy tenemos limas mecanizadas, tores, tenemos localizadores de ápice, ya no tenemos que tomar 1000 radiografías, tenemos esta cosa de digitalización, o sea, yo puedo, un caso complejo, yo puedo imprimir el diente en 3D, hacerlo, ver con Guiada, qué instrumento voy a abordarlo y luego irme a la boca. O sea, magnífico, esto, sí, la magnífico. verdad, para darles a ellos el mejor servicio y la Qué mejor bacán. odontología que se pueda. Doctora, de verdad que un placer, así que ya saben, sigan a la doctora en todas las redes, óyenlo y a seguir el curso, Doc. Yo soy fiel seguidora de todo
he visto todo su crecimiento y de verdad que para mí es un orgullo y un placer tenerla en el sillón dental. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que pronto de repente podamos hacer un sillón y de ahí nos muestre toda esa tecnología que tiene por allí usted Muy bien. escondida, para que los pacientes vean que la odontología cada vez ha avanzado, está más actual, es más moderna y por supuesto que más eficaz, que eso es lo que buscamos darle al paciente. Así es. Bueno, muchas gracias a ti, Steffi, y bueno, y a toda tu audiencia, de tu público. Vuelvo a insistir, prevención. No, yo no quiero pacientes para endodoncia, quiero que se cuiden sus dientes y que no tengan que llegar nunca a ellos. Así es, doctora. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias. gracias a Feliz ti. noche y un placer. Espero nos veamos Igual. pronto. Nos vemos en el próximo en el sillón dental. Bye. Chao, bye bye.